y nuestra segunda sesión denominada La gobernanza del agua. La introducción a este tema está a cargo del licenciado Sergio Vargas Velázquez. Voy a hablar sobre México, pero creo que cuando uno puede hacer la comparación de qué es lo que ocurre allá y lo que ocurre acá, uno es capaz de decir en qué estamos bien, en qué estamos mal. Titulé La crisis del agua en México y su gobernanza, en el sentido de que en México tenemos un problema de gobierno del agua y estamos en una etapa que a lo mejor Colombia todavía no llega o esperaría que no llegara, en términos de escasez, en términos de conflictos sociales en torno al agua, en torno a las opciones, las alternativas de política pública que se han ido construyendo y que de alguna manera vamos probando que tampoco son la solución, pero que nos vienen de un entorno internacional donde nos dicen tienes primero que descentralizar, tienes que incorporar la gestión integrada del agua, o la gestión integrada de los recursos hídricos, esa es la solución, y luego nos vamos dando cuenta de que eso tampoco nos va resolviendo el problema de un buen gobierno del agua. Y le puse la distopía probable. La distopía es lo opuesto a una utopía, o sea, lo que uno percibe de lo que estamos haciendo en términos del manejo de nuestro recurso es que probablemente no encontremos una solución a mediano plazo, a corto, a mediano plazo, sino que nos estamos viendo cada vez más enfrentados y sin poder encontrar precisamente el arreglo institucional y poner a los involucrados en la gestión del recurso en el camino correcto para su sustentabilidad. Bueno, como primer punto lo que quiero es que reflexionemos de qué es la gobernanza del agua. Nos viene el discurso, incluso nos vino revuelto en español con el término de gobernabilidad, que en inglés y en otros idiomas está perfectamente diferenciado. La primera pregunta que me hago ¿es un discurso público? O sea, ¿es un discurso que se ha ido construido para hacer políticas públicas o tiene su antecedente académico? Primero, un discurso, que cuando hablo de discurso es un conjunto de enunciados orales o escritos que funcionan como un conjunto cuya finalidad es convencer o persuadir. Los científicos también necesitan persuadir, pero los científicos tienen un método para validar lo que ellos están afirmando. Cuando hablamos de un discurso público, generalmente pueden intervenir científicos para la construcción de ese discurso, pero generalmente se mezclan grupos de interés, percepciones desde actores particulares. Cuando hay un discurso público desde los municipios, generalmente hay un interés local de hacer resaltar ciertos aspectos y ocultar otros. Me parece natural que un presidente municipal en México oculte el problema de la gran escala, porque no es su asunto, la gran escala de la cuenca hidrológica, pero resalte el problema de los habitantes de su pequeña localidad, porque eso es precisamente como estamos construidos los seres humanos. Focalizamos nuestra atención sobre ciertos aspectos, no podemos mirar todos. Los que están ubicados en la cuenca alta no ven lo que pasa en la cuenca baja y generalmente tenemos una mirada parcial. Pero entonces generamos discursos. Y estos discursos en algún momento se convierten en públicos, o sea, nuestro problema en esta localidad se convierte no en un problema personal, sino en un problema público. Y ese proceso de construcción de lo público que me parece muy interesante en el tema del agua y los temas ambientales, porque precisamente ahí se refleja como un asunto individual, que lo vive uno, la contaminación del río al lado de mi casa, ¿cómo puedo ponerlo en una agenda pública de entidades gubernamentales? En este sentido es una construcción, o sea, lo público, lo que es la gobernanza, todo lo que hablamos a ese nivel es una construcción, lo construyen muchos individuos, muchos grupos que tienen intereses diversos y que van hablando del tema y lo van colocando de tal manera que van construyendo una verdad pública a la cual es muy difícil no adscribirse, porque es una verdad pública construida en donde todos participan. Pasa en la gestión del agua a nivel internacional, que es muy difícil decir que no estamos haciendo gestión integrada del agua, pero en realidad en México no se hace mucha gestión integrada del agua, es una gestión en donde cada área de gobierno trata de resolver su problema, muchas veces hay poca transversalidad de las políticas, lo que hace la Secretaría o el Ministerio de Agricultura es fomentar la producción, lo que hace el Ministerio de Ambiente es tratar de conservar y a ver quién gana, ¿no? ¿Conservamos el agua o la utilizamos para más sistemas de riego? Ahora, acceder al discurso público no cualquiera, o sea,
yo poder decir desde mi institución donde trabajo, la institución tiene tales problemas, simplemente los medios no me tomarían en cuenta, porque no soy el actor que es el responsable de emitir ese discurso público, pero sí el rector de la universidad donde trabajo. Lo mismo pasa en cualquier institución, o sea, hay personajes que no tienen acceso al discurso público y que si lo tienen, tienen que reproducir ese discurso público aceptado. Entonces hay formas de incluir y excluir. Generalmente hay un discurso público dominante que, como dice aquí el acetato, es generalmente controlado por ciertos grupos. O sea, ¿quién puede hablar sobre la gestión del agua en México? Pues es la autoridad federal, y generalmente cuando uno pasa de ese nivel, las reuniones un poco más locales, las autoridades estatales o municipales generalmente entran en una discusión con las autoridades federales y quién tiene la razón. Hacia afuera la tiene la autoridad federal, pero hacia adentro hay una cierta discusión en donde lo que dice la autoridad federal no es tan cierto. Esta es una forma de construir verdades públicas, o sea, cuando metemos un asunto en la agenda pública de un país es porque ha pasado un proceso social de discusión, de plantear el asunto, incluso, lo voy a decir más adelante, de dramatizarlo. O sea, si hay contaminación en el río, no basta con que lo diga un científico. Generalmente no pasa nada si lo dice un científico. Tiene que ocurrir más allá que los habitantes a lo largo del río se quejen. Tiene que haber un proceso de acción colectiva, de movilización, de planteamiento del problema en los medios de comunicación, de discusión entre autoridades locales y luego a lo mejor de subir autoridades regionales o autoridades nacionales para poderlo colocar en la agenda. La agenda pública se construye a través de un proceso mucho más complejo en donde las verdades científicas se mezclan con las verdades de los actores sociales involucrados. Y este discurso público generalmente enmascara muchas situaciones sociales. Aquí hay que entender cómo los gobiernos toman decisiones y qué tan capaces son de ejercer esas decisiones. Las decisiones las genera un grupo de expertos, o sea, la gestión del agua aquí en México o en Colombia o en Brasil, la genera un grupo de expertos y ellos deciden cómo se va a hacer, o es un proceso negociado donde intervienen de manera recursiva, de manera recurrente, distintos grupos de actores y el resultado de esa gestión es algo en donde participaron todos. El modelo de gestión centralizada del agua generalmente era un grupo de expertos, ingenieros. Bueno, vamos a construir una presa, es por el bien del desarrollo nacional, y entonces se implementaba y se generó un discurso sobre el desarrollo. O sea, es por el bien de la nación, lo hago por ti bien, por tu bien ciudadano, sino necesitamos expropiar toda esta región para poderla convertir en una zona de riego, poder desplazar población que vive ahí, para generar economía, para generar desarrollo. El ambiente, muy bien, gracias, no es un problema en este discurso, es un discurso para el desarrollo. En ese sentido, la gobernanza del agua está dentro, ha surgido, digamos, como discurso público a nivel internacional, en un contexto en donde estamos reconociendo el peso de lo ambiental y su relación con el desarrollo. El antiguo concepto de gobernabilidad, que es la capacidad de ejercer dirección política, que muchos los oíamos hace años cuando hablaban de países que no tenían gobernabilidad o eran ingobernables, en el sentido de que había un centro político y había una periferia política que generalmente a los países no eran capaces de controlar. Entonces, había ingobernabilidad o gobernabilidad de un país en el sentido de ejercer dirección política. Hacia acá vamos y hacia acá vamos todos, ¿no? En cambio, el concepto de gobernanza habla de otra realidad mucho más reciente en la cual podemos hablar. Esta es una definición de un académico allá en México, dice, a la construcción de un orden institucional, y yo voy a remarcar aquí, orden institucional son las reglas del juego. Pongamos una analogía con una cancha de fútbol. Las reglas para jugar el fútbol son unas, la cancha de fútbol y donde están los jugadores y cómo juegan es otra realidad. Las reglas dicen no patearás a tu contrincante, no lo golpearás, no harás trampa, pero los jugadores ya en la cancha pueden hacer muchas cosas. Pueden utilizar las reglas a su favor, pueden obviar las reglas, pueden golpear y que no los vea el árbitro. Esa es la parte organizacional y cómo funciona realmente lo social. Pero la gobernanza está pensada como un orden institucional, como un marco normativo que nos va a poder poner de acuerdo. La gobernanza reconoce que el conflicto y la negociación son parte inherente de cualquier proceso de gestión ambiental.
gestión del agua. O sea, a veces en mucho desde el ámbito gubernamental o de funcionarios, conflicto implica problema, algo disfuncional, algo está enfermo, algo no funciona. Generalmente desde esta perspectiva, gobernanza es entender que el conflicto es parte del mismo proceso de manejo de los recursos naturales. ¿Cómo vamos a poner de acuerdo a una cuenca, a una gran región hidrológica, si hay puntos de vista tan distintos, aguas arriba y aguas abajo? Negociando. Y generalmente el funcionario que tiene que, además de hacer su función técnica, tiene que hacer negociación con actores, lo ve más como una carga, como parte inherente de su proceso, de su función de gobernar el agua. Además, dice, una capacidad mínima de gestión eficaz y eficiente. O sea, nos vamos a poner de acuerdo muchos personajes aquí en esta cuenca, en esta región hidrológica. Somos muy distintos, unos son ricos, otros pobres, otros son blancos, unos son negros. Pensamos distinto y nos tenemos que poner de acuerdo para hacer una gestión eficaz y eficiente del recurso. Y dice, y de autoridad que tendría que tener el Poder Ejecutivo frente a otros poderes y a la sociedad misma. O sea, tiene que haber una capacidad de ejercer autoridad que si hay alguien que no cumpla las reglas, pueda ser castigado. Si hay una empresa que contamina más, si hay un usuario que no paga y todos los demás están pagando, debe haber un cierto manejo de autoridad que permita ejercerla para reequilibrar, digamos, esas relaciones. Aquí el otro punto que quiero resaltar es cómo se construye la agenda pública. Cómo es que un gobierno incorpora un problema ambiental, lo reconoce como problema ambiental. No es con que una comisión de académicos que diga que midió la calidad del agua, el DBO, el DQO en el río Bogotá, vaya y diga eso a un funcionario. El funcionario va a decir, bueno, ¿eso y qué? O sea, no tengo dinero para gastarle ahí, pero para construir eso como problema, tiene que haber la incorporación de grupos de acciones colectivas que movilizan recursos, ya sea en términos de vamos a hacer una manifestación, vamos a hacer una carta, vamos a hacer cierto tipo de acciones que ponen su problema como un problema de todos. Generalmente lo que funciona mejor, y eso es lo que he aprendido mucho de los movimientos sociales, es yo tengo que hacer una acción directa para que mi asunto pueda ser colocado en la agenda pública. No sé cómo lo van a resolver, pero yo voy a tratar de resolver mi asunto. Lo primero que hacer es movilizarme, hacer acción directa, tomar oficinas, tomar la calle, y solamente así me van a hacer caso, porque hay una cultura política para eso. Seguramente, como hay gente que ha investigado estos temas y compara México con Francia, encuentra que en Francia sí hay un canal institucional en donde antes de llegar a la acción directa, las organizaciones sociales encuentran caminos por donde ir negociando su problema. Y esa es la diferencia entre, voy a decir, los regímenes de gestión del agua en México con regímenes de gestión del agua en países más desarrollados. Seguramente Colombia le pasa igual. O sea, no somos países que tengamos una gran capacidad, eficacia en nuestras formas de gestión del agua porque no somos capaces de procesar todas esas demandas sociales y convertirlas en un asunto público. Para analizar problemas del agua, generalmente si somos ingenieros lo vemos como ingenieros. Entonces vemos tubos, vemos la mecánica del agua, vemos si somos biólogos vemos el ecosistema, si somos de sociales empezamos a ver movimientos sociales, generalmente tenemos una mirada disciplinaria. Y creo que ya se ha discutido mucho de eso y para poder analizar problemas por el agua necesitamos tener una visión interdisciplinaria en donde podamos reconocer cuáles son las características de ese ciclo hidrológico, de las afectaciones humanas sobre ese ciclo hidrológico y por el otro lado las formas de organización social y las formas de gobierno que hay respecto al agua. También en México necesitamos una forma de distribuir las externalidades, o sea, el costo ambiental de deteriorar el agua hay que redistribuirlo de cierta manera, la escasez de agua hay que redistribuirla de cierta manera. Hay injusticia hídrica porque generalmente los que reciben la contaminación, los que tienen que pagar más por el agua en términos relativos de su ingreso, pues no son los que tienen las mejores condiciones. Y esto genera conductas oportunistas o estratégicas de actores, digamos, se diga transnacionales, pero también hay comunidades aguas arriba que tienen una conducta estratégica de obtener más agua porque estoy arriba y no pueden evitar que yo lo haga, ¿no? En este sentido hay que reconocer estas dimensiones para poder hacer un análisis más exhaustivo de los aspectos de gobernanza. Son muy difíciles de negociar y de ponernos de acuerdo.
¿Cómo los de la cuenca alta van a ceder agua a los de cuenca baja? Si es mi desarrollo económico, es de lo que voy a vivir en los próximos años. Y eso en México es excesivamente evidente, digamos, y frustrante, porque los intereses están construidos no solamente en el corto plazo, ven en el largo plazo. En el largo plazo el agua ya no alcanza. No hay un mapa de ruta, o sea, no sabemos cómo le vamos a hacer. Hay un gran discurso sobre gobernanza y cada país lo que está haciendo es aplicándolo a su modo. Hay distintas posibles interpretaciones sobre sus principios y cómo aplicarlos. Hay una visión muy alternativa, hay una visión muy tecnocrática. Requiere mecanismos de mercado. Yo oigo mucho en América Latina una discusión contra la privatización. Yo no tengo una posición así como que sea mala de per se, sino hay que ver en qué situaciones. Muchas veces es porque la autoridad no es capaz de regular el capital privado. Y el capital privado, como cualquier actor, sea un campesino, sea una empresa internacional, tienen un pensamiento estratégico. O sea, si puedo sacar ventaja de una situación, no me están vigilando la agua que estoy extrayendo o descargando, lo voy a hacer. Porque nadie me va a castigar por hacer algo que no está claramente prohibido y tampoco son capaces de supervisarme. Tenemos varias fases en la manera en que vamos interviniendo en el agua. Hay una primera fase en términos temporales, digamos la línea del tiempo, y hay una primera etapa en donde tenemos abundancia inicial de agua, ¿no? O sea, estamos extrayendo agua, pero el ciclo hidrológico no se afecta. Una segunda etapa que México entró más o menos en la década de los 20, en donde para poder seguir utilizando el agua se requería centralizar recursos y hacer obras que el capital privado o las organizaciones campesinas no podían hacer, las ciudades tampoco podían hacer. Era solamente un gobierno centralizado el que podía construir grandes infraestructuras, grandes presas. Cumplió su etapa, digamos, y los gobiernos federales en México lo que hicieron fue construir grandes presas, presas de 800 millones de metros cúbicos o más, que hay varias en el país, para generar o ampliar una infraestructura de riego de 1 millón de hectáreas a 6,5 millones de hectáreas de riego, para abastecer ciudades que ahora tenemos una ciudad de 20 millones, que es la Ciudad de México. Y aquí es lo que quiero resaltar, que es la etapa en la que México está, que es esta última. Generalmente esta etapa previa se llama fase centrada en la gestión de la oferta. ¿Por qué? Porque toda la política pública está orientada a gastar dinero para generar desarrollo económico, gastar dinero en infraestructura para generar sistemas de riego, gastar dinero para abastecer ciudades, es política de gestión del agua para el desarrollo. Y México se encuentra en esta fase, a lo mejor muy esquemáticamente, que se llama fase central de la demanda, que es en donde le estamos sacando más agua al ciclo hidrológico de lo que el ciclo hidrológico puede renovar. Otro es los acuíferos. Tenemos los principales acuíferos del país sobreexplotados. Aquí cambia mucho la idea de cómo tenemos que manejar el agua. La gestión de la oferta era para el desarrollo. Gestión de la demanda, ya no me voy a enfocar en abastecer, sino me voy a enfocar en cómo regulo el uso del agua. Tarifas de agua, se decía el agua no es un bien económico. El agua es un bien económico. El problema es que lo consideremos bien público o bien privado. Lo manejemos con empresas privadas, concesionarias, o sea, tenemos una diversidad de formas de manejarlo. México está ubicado en una zona del planeta en donde tenemos escasez. Ya en algunos de los mapas que vimos en la mañana ya se veía esto, ¿no? México prácticamente con el suroeste de Estados Unidos pues está en una zona roja, digamos así, de disponibilidad de agua, es una zona muy árida, pero que comparte una región amplia del planeta a esa altura. Lo que tenemos en México son cuencas cerradas, hidrológicamente cerradas. Toda la disponibilidad de agua en una buena 2/3 del territorio ya está entregado a usuarios. O sea, si llueve más o llueve menos, esa agua ya tiene un usuario asignado. Y son áreas generalmente con mucha población. Hay una débil regulación federal, a pesar de ser la autoridad nacional, es muy débil su regulación. Hay todavía muchos intereses que siguen imponiendo el modelo de resolución de problemas vía la gestión de la oferta, o sea, más infraestructuras, más presas, muchos trasvases. En México todavía están planeados muchos trasvases y generalmente encontramos muchos conflictos por eso. La veda es un instrumento de administrativo que limita la extracción de agua, y si uno ve los acuíferos sobreexplotados con las vedas, empieza a ver que hay muy poquito territorio que todavía pueda ser accesible al uso. Y esta es la presión hídrica, que igual se ve el centro del país y el norte. Prácticamente si uno transpone o encima estos mapas, pues le quedan muy poquitos lugarcitos donde uno pueda
hacer sustentablemente una gestión del agua. ¿Por qué? Porque estamos en gestión del déficit. Nosotros no tenemos excedente de agua. Estamos gestionando cómo vamos a transferir derechos de agua de un uso a otro. Y generalmente, como no hay un arreglo institucional que funcione bien, está siendo con base en conflictos. O sea, la Ciudad de México necesita más agua. ¿Cómo se abastece más? Construye una presa y genera un conflicto en el Cutzamala. Y entonces lo que estamos viendo es un crecimiento exponencial de conflictos por el agua y el régimen no está siendo capaz de manejarlos apropiadamente. Muchos son conflictos de pequeña escala, pero ya hay conflictos de gran escala, por ejemplo, el que México ha tenido con Estados Unidos en la cuenca del Bravo. En México hay, y yo creo que hay en todos los países, órdenes políticos. Hay un orden político a nivel nacional. Hay una constitución y reparte poderes, las reglas del juego son estas y todos tenemos que jugar esto. Pero para que ese orden político nacional ocurra en el poblado tal o en la localidad tal, tiene que pasar por una serie de mediaciones políticas, que el diputado, que el senador, que el presidente municipal, que el funcionario, el técnico, etcétera, hasta que llega a un ámbito local. En ese ámbito local, lo que nosotros vemos es que muy poco conocen la ley nacional, pero lo que conocen son lo que decimos en México usos y costumbres, es su marco normativo local. En México, como supongo que en Perú, Bolivia, existe pluralismo jurídico, o sea, hay marcos normativos legales que para la gente que vive ahí incluso son más legítimos que lo que es el orden político nacional. Si un funcionario de la CONAGUA quiere llegar ahí, generalmente encuentra obstáculo, tiene que discutir con una asamblea, la asamblea toma la decisión y si se ajusta a lo que ellos proponen, se hace, pero si no, no hay un acuerdo. En ese sentido, a veces se piensa mucho, tal vez porque en México somos más indígenas, o sea, todavía hay unos 15 millones de indígenas que hablan lengua indígena, no sé cuántos en Colombia, pero supongo que no llega al millón, y seguramente muchos de los que en México incluso se dicen no indios, realmente tiene una organización social en torno al agua indígena. Esto es, lo voy a decir muy rápido, hay una organización comunitaria, generalmente con una estructura de barrios, donde hay un mayordomo y hay un mayordomo que reparte el agua, el bosque, el territorio y generalmente es una decisión colectiva, hay una asamblea de pueblo. Eso hay que reconocerlo, pero también hay organizaciones sociales de distinto tipo ambientalista que han ido tomando su espacio, que en México era muy cerrado hasta hace unos 20 años y que se ha ido abriendo cada vez más. Lo que se ha discutido desde el año pasado es, bueno, ya no creemos en la gestión integrada de recursos hídricos porque nos damos cuenta que ponerse de acuerdo a nivel de cuenca es muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pasemos las responsabilidades a los gobiernos estatales. Ya nos dimos cuenta que estos consejos de cuenca, comisiones de cuenca, que son organismos para la participación social, salen muy caro, les tenemos que pagar viáticos a los delegados y luego lo que se ponen de acuerdo solamente nos sirve para escucharlo, porque de todos modos nosotros como autoridad vamos a hacer otra cosa. Comentarios finales. Los cambios en la gobernabilidad, o sea, en la dirección política, o sea, una CONAGUA más normativa, menos operativa, como se ha planteado, no implica mejor gobernanza. O sea, gobernabilidad es una cosa, gobernanza es otra. Hay un desfase entre la escala a la que actúa el gobierno federal, que es la CONAGUA, un discurso público. La CONAGUA nunca ha dicho que no se haga un proceso participativo, pero es una participación dirigida, es una participación que los mismos actores sociales no están muy de acuerdo. Hay grupos de interés que intervienen y que tienen un mayor acceso a este discurso público y por lo tanto sus intereses están mejor representados. La gestión local no está ausente totalmente, aunque hay casos exitosos. El régimen de gestión es relativamente débil, o sea, la CONAGUA es difícil de sancionar, de poner responsabilidades, de coordinar a una gran región hidrológica en el manejo del agua. El otro punto es que este tipo de políticas públicas requiere dinámicas de mercado. Y es ahí donde choca en muchos puntos, porque la dinámica de mercado generalmente está fuera del manejo de la gestión comunitaria y los movimientos ambientalistas, recuperando igual también discurso internacional y de alguna perspectiva local, genera un discurso antiprivatizador, y privatizador es cualquier cosa, desde que una empresa haga micromedición en la Ciudad de México, como una empresa sea concesionaria de todo el sistema, y yo creo que hay que diferenciar, o sea, cuando una empresa pública requiere cooperación de capital privado es una cosa, a cuando es el capital privado el que está manejando todo el sistema. Hay déficit de funciones y de resolver conflictos, o sea, la CONAGUA no es capaz de revisar todas las descargas de agua residual, pero no suelta la autoridad para hacer eso y está costando mucho trabajo resolver conflictos.
Con esto terminaría y resaltando un punto. Creo que esa débil gobernanza del agua en México, o casi inexistente, de alguna manera nos tiene que llevar a pensar cómo vamos a enfrentar esa situación de escasez extrema y que en el caso de México es ya gestión del déficit. O sea, no estamos tratando de resolver cómo vamos a repartir el agua que está disponible, sino nos estamos tratando de poner de acuerdo cómo vamos a repartir el déficit de agua entre las regiones y entre distintos grupos sociales. Gracias.